Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase número 4 de esta unidad número 4 que se refiere a las bases naturales de la diversidad ambiental en el continente americano. El tema de hoy está asociado directamente a los centros de presión. Cuando hablamos de presión, estamos hablando del peso que ejerce la atmósfera sobre todos los objetos sometidos a ella. Y la presión media de la atmósfera es de 1013 hectopascales. Pero bueno, eso es un promedio. Ustedes tienen que saber que hay áreas del planeta que tienen mayor presión y áreas del planeta que tienen menor presión. Por lo tanto, a esas áreas del planeta que tienen diferentes presiones, nosotros las vamos a llamar centros de presión. Y los centros de presión básicamente son dos: los centros de alta presión y los centros de baja presión. Los centros de alta presión, que a partir de ahora vamos a llamar anticiclones, se encargan de emitir vientos. Y los ciclones van a ser los centros de baja presión que se encarguen de recibir vientos. Entonces, como ustedes se van a dar cuenta, va a haber una relación entre la presión y el viento. ¿Qué es el viento? El viento son las masas de aire en movimiento que obviamente se van a originar en zonas de alta presión y se van a dirigir a zonas de baja presión. Los centros de presión se clasifican en permanentes y estacionarios. ¿Cuáles son los centros permanentes? Los centros permanentes son los que se ubican sobre los océanos. Todo el año van a mantener sus características de temperatura y presión. Por lo tanto, es lógico, ustedes se van a dar cuenta que los centros de presión permanentes se ubican en los océanos porque en los océanos las amplitudes térmicas son bajas. Ahora bien, ¿qué pasa en los continentes? Bueno, como ustedes ya saben, las masas continentales tienen una variabilidad térmica mayor que las masas oceánicas. Los océanos son los grandes moderadores de temperatura, pero los continentes manifiestan una variación térmica en función de la estacionalidad. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que sobre los continentes la presión va a variar según las estaciones. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque sobre los continentes las amplitudes térmicas son marcadas. Recuerden que los sólidos ganan y pierden temperatura más fácilmente. Por lo tanto, los centros de presión estacionarios van a modificar sus características de presión a lo largo del año. Teniendo en cuenta esto, vamos a analizar el mapa de isobaras. ¿Qué son las isobaras? Son líneas que unen puntos de igual presión media. Si ustedes pueden observar, lógicamente, nuevamente nos vamos a encontrar con el mapa de isobaras de enero y el mapa de isobaras de julio. En la clase anterior habíamos estudiado las isotermas, que eran líneas que estaban unidas, uniendo puntos de igual temperatura. Bueno, en este caso son puntos de igual presión. Si ustedes ven, van a encontrar los centros de presión permanentes. ¿Cuáles son los centros de presión permanentes? Los que mantienen sus características de temperatura y presión a lo largo del año. Entonces, fíjense, en nuestro mapa del continente americano, nosotros vamos a encontrar 4 centros de baja presión permanentes. ¿Cómo sé que son permanentes? Porque son centros de baja presión tanto en enero como en julio. Entonces, fíjense, tenemos el centro de baja presión de Aleutianas, el centro de baja presión de Islandia, la baja presión ecuatorial y la baja presión subpolar. ¿Cómo sabemos que es permanente? Fíjense en el mapa de julio, perdón. En julio vamos a encontrar nuevamente al ciclón de Aleutianas, al ciclón de Islandia o centro de baja presión de Islandia, la baja presión ecuatorial y la baja presión subpolar. Esas son las bajas presiones. Quiere decir que esas bajas presiones, ¿qué hacen? Reciben vientos. Pues bien, si reciben vientos, quiere decir que debe haber algún lugar donde esos vientos se originen. ¿Y dónde se originan los vientos? Los vientos se originan en las zonas de alta presión. Que en el caso del mapa de América, los centros de alta presión que van a estar afectando directamente al continente son
el anticiclón del Ártico, que está acá, en el mapa no está dibujado, pero en el polo norte tenemos un anticiclón que emite vientos, anticiclón del Ártico, anticiclón de Hawái y anticiclón de Azores, anticiclón del Pacífico Sur, anticiclón del Atlántico Sur y obviamente anticiclón del Antártico. Son las altas presiones permanentes que están afectando al continente americano. ¿Cómo sabemos que son permanentes? Porque las volvemos a encontrar en el mapa de julio. Fíjense, anticiclón del Ártico, anticiclón de Hawái, anticiclón de Azores, anticiclón del Pacífico Sur, anticiclón del Atlántico Sur y anticiclón del Antártico. Son altas presiones que emiten vientos permanentes. Vientos permanentes van a ser uno de los grandes elementos que componen el sistema climático del continente. Teniendo en cuenta esto, yo quiero que hablemos un poco de los centros permanentes. Si bien mantienen sus características de presión a lo largo del año, por eso son centros de alta o de baja presión, tanto en enero como en julio, lo que ustedes van a ver es que los centros permanentes lo que manifiestan es una suerte de movilidad y mayor área de influencia o menor área de influencia. Por ejemplo, cuando los rayos del Sol inciden de manera perpendicular sobre el trópico de Capricornio, lo que nosotros vamos a ver es que los anticiclones permanentes se van a desplazar levemente hacia el sur, obviamente para que no quedar contenidos dentro del área de verano térmico. Y a su vez va a ocurrir lo mismo con el anticiclón de Hawái, que también se acerca al Ecuador. Por lo tanto, ustedes lo que van a ver que el área de influencia de los vientos permanentes para el hemisferio norte va a ser menor, mientras que para el hemisferio sur va a ser mayor. Con el caso del anticiclón de Azores pasa algo bastante particular. Como ustedes van a ver nuevamente, va a tener mayor área de influencia el anticiclón de Azores, indudablemente en el mes de julio, porque es la época del verano térmico para ellos. Y verán también ustedes que el anticiclón del Atlántico Sur y del Pacífico Sur se desplazan levemente hacia el norte con respecto al mapa de enero. Entonces, ¿cuáles son los grandes cambios que manifiestan los centros de presión permanentes a lo largo del año? Un leve desplazamiento entre los 30 grados y los 45 grados norte y sur. Hay momentos donde se desplazan hacia los 40-45, ¿sí? Como es este caso para el mes de enero, los anticiclones del hemisferio sur se ubican entre los 40-45 grados, mientras que los del hemisferio norte, a excepción de Azores, ¿no? A excepción de Azores, que es bastante particular, vamos a ver que se desplazan hacia el sur. Acá aproximadamente el anticiclón de Hawái está a los 30 grados norte, ¿no? Ahora, si ustedes prestan atención, si nos vamos al mes de julio, vamos a ver que el anticiclón del Pacífico Sur y el Atlántico Sur se desplazan levemente hacia el norte. Por lo tanto, van a ocupar una posición de aproximadamente los 30 grados sur. Mientras que el anticiclón de Hawái, fíjense cómo se desplaza hacia el norte y tiene mayor influencia hacia el norte. Lo mismo ocurre con el anticiclón de Azores. Bien, habiendo aclarado el comportamiento de los centros de presión permanentes, tenemos que hablar de los centros de presión estacionarios. Los centros de presión estacionarios van a cambiar sus características de temperatura y presión según las estaciones. Entonces, fíjense, ¿qué va a pasar en el mapa de enero? Los rayos del Sol inciden de manera perpendicular sobre el trópico de Capricornio. Por lo tanto, el hemisferio sur va a estar en situación de verano térmico. Como la temperatura es alta, la presión es baja, se va a formar un ciclón, en este caso el centro de baja presión sudamericano, que será el encargado de desviar los vientos que provienen del anticiclón del Atlántico Sur. Fíjense,
¿Cómo llegan en enero los rayos del sol al hemisferio norte? Por supuesto, llegan oblicuos. Por lo tanto, la temperatura va a ser alta, la presión va a ser baja y se va a formar un anticiclón. A diferencia de los centros permanentes que se ubican sobre el océano, los centros estacionarios se ubican sobre los continentes. De ahí la variabilidad térmica que ya hemos hablado en encuentros anteriores, pero lo que ustedes van a tener que pensar o darse cuenta es que las consecuencias van a ser distintas. Los vientos que emita el anticiclón de Manitoba durante el mes de enero van a ser vientos muy fríos y también van a ser secos, porque su origen está en el continente. Por lo tanto, en el mes de enero, diciembre, enero, febrero, en el interior de Norteamérica no va a precipitar. Y lo poco que precipite va a ser en forma sólida, va a ser en forma de nieve, ¿sí? Pero las precipitaciones van a ver una merma notable para el mes de enero. Por el contrario, en el hemisferio sur van a ver que tienen este centro de baja presión que lo que va a provocar es el desvío de los vientos que provienen del anticiclón del Atlántico Sur. Y ante ese desvío, ustedes tienen que tener en cuenta que los vientos que vienen del anticiclón del Atlántico Sur van a ser vientos muy húmedos, porque se originan sobre el océano. Entonces, fíjense, para el interior de Sudamérica va a ser un momento donde las precipitaciones se van a incrementar notablemente. Todo como consecuencia de qué? Como consecuencia del desvío que produce el centro de baja presión sudamericano que se forma en este mes. Ahora, si ustedes miran el mapa de isobaras de julio, se van a dar cuenta dos cosas. Que el centro de baja presión sudamericano se transformó en centro de alta presión. ¿Sí? Es decir, que va a ser un centro que emita vientos, pero como estos vientos se originan en el continente, van a ser vientos secos. ¿Qué va a pasar en Norteamérica, en el interior? Exactamente el efecto contrario. La temperatura va a ser alta, la presión va a ser baja, se va a formar un centro de baja presión que va a desviar los vientos del anticiclón de Azores y del anticiclón del Ártico. Fíjense que los vientos de Hawái tienen una trayectoria bastante particular y aparentemente no afectan al interior de Norteamérica. Bueno, ahora después vamos a ver por qué no afectan ni los vientos del Pacífico ni de Hawái al continente, al centro del continente americano. Entonces, yo de alguna manera estoy hablando de los vientos. Los vientos permanentes son aquellas masas de aire en movimiento que se originan en anticiclones permanentes y se dirigen hacia ciclones permanentes, que como consecuencia de ello van a soplar todo el año hacia una misma dirección. Como se originan sobre los océanos, van a ser vientos húmedos. Entonces, la humedad que ingrese gracias a la penetración de los vientos permanentes será la responsable de ocasionar precipitaciones. Los vientos permanentes son básicamente tres: los vientos alisios, los vientos occidentales y los vientos estes polares. Los vientos alisios se originan en los anticiclones que se encuentran, según la época del año, entre los 30 y los 45 grados norte y sur. Quiere decir que los vientos alisios serán emitidos por el anticiclón de Hawái, el anticiclón de Azores, el anticiclón del Pacífico Sur y el anticiclón del Atlántico Sur. Esos son los vientos, esos son los centros permanentes responsables de emitirlo y como ustedes ya saben, como los vientos se originan en zonas de alta presión y se dirigen a zonas de baja presión, en este caso, los vientos alisios serán aquellos que se dirijan hacia el ecuador. Quiere decir que si ustedes se posicionan en latitudes medias y bajas, los vientos que tienen mayor influencia serán los vientos alisios.
El segundo grupo de vientos son los vientos occidentales. En este caso, también nuevamente se originan entre los 30 y los 45 grados norte y sur, pero se dirigen a las bajas presiones subpolares. Entonces, fíjense, si yo les decía que Hawái, Azores, Pacífico Sur y Atlántico Sur emitían vientos alisios, ¿los ven ahí? Estos mismos centros de alta presión van a emitir vientos hacia zonas subpolares. Cuando hablo de zonas subpolares, estoy hablando de los 60 grados norte y sur. Quiere decir que, por ejemplo, el anticiclón de Hawái va a emitir vientos occidentales hacia el ciclón de Aleutianas. El anticiclón de Azores va a emitir vientos occidentales hacia el ciclón de Islandia. Y el anticiclón del Atlántico Sur y el anticiclón del Pacífico Sur va a emitir vientos occidentales hacia la baja presión subpolar. Como ustedes vieron, la baja presión subpolar es como una faja, ¿sí? Al igual que el Ecuador. Pero el ciclón de Islandia y de Aleutianas son como si fueran especies de parches. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Ocurre que la masa continental interrumpe el comportamiento de la temperatura. No deben olvidarse que la temperatura de los océanos es muy estable. Por lo tanto, no va a tener una variabilidad térmica que va a influir en los cambios de presión. Pero en los continentes sí ocurre eso. Entonces, las bajas presiones se encuentran a los 60 grados norte y sur, pero en el caso del hemisferio sur, en la baja presión subpolar va a aparecer como una gran faja. En el hemisferio norte va a ser como dos parches, interrumpidos por la presencia del continente. El ciclón de Aleutianas y el ciclón de Islandia. A ellos van a llegar los vientos occidentales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una ciudad que se encuentra a los 50 grados norte, esa ciudad está afectada por los vientos occidentales. ¿Por qué no por los vientos alisios? Porque los vientos alisios se dirigen hacia el Ecuador. Está, fíjense entonces que toda esta zona, aproximadamente, ¿sí? Entre los 40 grados norte, hacia el norte, hacia los 60, va a estar afectada por los vientos occidentales. Lo mismo va a pasar con el sur de la Argentina y Chile, que van a estar afectadas por los vientos occidentales. El último grupo de vientos son los vientos estes polares. Se originan en el anticiclón del Ártico y el anticiclón del Antártico. Vieron que yo les contaba recién que en el mapa no estaban, pero bueno, ¿yo cómo sé que están esos anticiclones? Porque fíjense cómo los vientos parten desde ese lugar. Parten de la zona polar y se dirigen hacia la zona subpolar. Cuando los vientos estes polares logran avanzar sobre el continente, son los famosos frentes polares que uno se muere de frío. Dice que el meteorólogo dice, bueno, es que se acerca un frente polar que va a bajar notablemente la temperatura. Bueno, tiene que ver con esos vientos polares que logran avanzar más allá de los 60 grados y llegan a la latitud de Buenos Aires. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que vientos polares llegan hasta la latitud de Buenos Aires? La forma en que eso ocurre es consecuencia de que Buenos Aires tiende a tener baja presión y las bajas presiones son las encargadas de desviar, de atraer vientos. Esto es un re spoiler de lo que vamos a estudiar el año que viene, pero es interesante que presten atención porque muchas veces el meteorólogo dice y repite estas ideas y bueno, nosotros no entendemos bien por qué pasa. Los vientos permanentes entonces son los vientos alisios, los vientos occidentales y los vientos estes polares. Y serán los encargados de traer la humedad que posibilitará las precipitaciones. Entonces, el tema que tenemos que analizar está asociado directamente a las precipitaciones. ¿Qué son las precipitaciones? Bueno, las precipitaciones es un fenómeno que ocurre cuando las gotitas de agua o cristalitos de hielo que se mantienen en suspensión en la atmósfera aumentan de tamaño y peso.
Ese aumento de tamaño y peso impide que quede comprendida o retenida en suspensión y terminen cayendo a la superficie por acción de la gravedad. Quiere decir que es uno de los componentes o es una de las acciones del ciclo del agua. Teniendo en cuenta esto, las precipitaciones pueden ser de dos tipos: sólidas o líquidas. Nosotros generalmente no decimos precipitaciones, nosotros decimos llueve. Pero bueno, tiene que ver con que nuestro clima, la precipitación que habitualmente estamos vinculados, es con las precipitaciones de tipo líquidas. Entonces, fíjense, si piensan en Buenos Aires, ustedes en Buenos Aires saben que hay lluvias, que hay llovizna. Diferencia entre lluvia y llovizna: el tamaño de las gotitas. ¿Sí? La llovizna tiene un diámetro de gotita mucho más pequeño, por eso pareciera que bailotean en la atmósfera cuando hay llovizna, ¿no? Que uno va con el paraguas y no hay chance de que te puedas proteger porque el viento arrastra las gotitas y te mojas por todos lados. En cambio, la lluvia tiene un tamaño, un diámetro de gota mayor, hace que generalmente la lluvia cae de manera vertical claramente, salvo que haya mucho viento que tire para todos lados. En reglas generales, zafás mucho más de la lluvia con paraguas que de la llovizna. Y la otra precipitación líquida muy característica de Buenos Aires es el rocío. ¿Sí? Es bastante particular el rocío, ocurre todos los días y tiene que ver con la condensación de la humedad sobre la superficie, que va a estar más fría que la atmósfera. La superficie de los sólidos, como ustedes saben, se va a enfriar más rápido que la atmósfera. Entonces el vapor de agua contenido en la atmósfera en contacto con una superficie más fría va a provocar condensación. Entonces son esas pequeñas gotitas que aparecen sobre todo al amanecer y al atardecer. ¿Sí? Como que de repente se pone todo como húmedo. Bueno, ese es el famoso rocío. Y por otro lado aparecen las precipitaciones de tipo sólidas. Seguro que ustedes pensaron, la primera en la que pensaron es la nieve, lógicamente, que se trata de distintos cristalitos de hielo. En un proceso anterior a la formación de cristalitos de hielo, cuando ya empieza a haber como más fusión, aparece el agua nieve. El agua nieve tiene como una textura similar al hielo que se forma en el freezer. ¿Vieron? Esa como película de hielo, que es muy particular. Son como pequeños cristalitos que, nada, que de vez en cuando tenés que descongelar el freezer. Pero es como una morfología bastante particular, porque es como más amorfa, es como si estuvieran, están como los cristales medio fusionados, el agua nieve tiene una parte o un componente sólido de cristales y un componente de agua líquido, en estado líquido. Es como la previa a la nevada, cuando todavía la temperatura de la atmósfera eh, no es cercana a cero, claro, pero no es tan baja, ¿sí? En el caso de para que nieve tiene que haber una temperatura atmosférica menor a 0 grado y la superficie del continente con -2, -3 grados. Ese fue la situación tan anómalo que ocurrió en el año 2007, que provocó que en Buenos Aires nevara. No solamente hacía frío en la atmósfera, sino que la temperatura de la superficie de la ciudad de Buenos Aires había bajado a 2 o 3 grados, bajo cero. Por eso nevó. El otro fenómeno de precipitación sólida que sí es característico, que sí nos asustamos y que salimos corriendo a ver qué va a pasar con el auto, es el granizo. ¿Sí? En el caso del granizo no son cristalitos de hielo. En el caso del granizo son distintos gránulos. ¿Entienden la palabra gránulo? Se forma a partir de una gotita súper congelada de agua que se forma en la atmósfera dentro de unas nubes muy particulares que se llaman cumulonimbus. Dentro de las cumulonimbus, en vez de ser nubes de desarrollo horizontal, son nubes de desarrollo vertical. Pueden tener una altura entre la base y la parte superior de entre
5 o 6 kilómetros. Por lo tanto, dentro de las cumulonimbus hay una circulación. Entonces, esta gotita súper congelada lo que hace es, por esa convección que ocurre dentro de la propia nube, es realizar movimientos de ascenso y descenso. A medida que va haciendo movimientos de ascenso y descenso dentro de la nube, va incorporando distintas capitas de agua que, en contacto con la gotita súper congelada, van a formar o van a contribuir a ampliar el tamaño del gránulo de granizo. Cuando obviamente las cumulonimbus no pueden mantener en suspensión esos gránulos de hielo, caen por acción de la gravedad. Y el granizo es re jodido, como ustedes ya saben, porque hay de distintos tamaños. Los chiquititos no joden, pero hay algunos que son del tamaño de una nuez, una pelotita de ping-pong o de un puño cerrado. Entonces, este tipo de precipitaciones son bastante particulares porque son muy nocivas, no solamente para los autos, para las casas, para los tejados, para las ventanas, sino también, ¿saben para qué? Para los cultivos. O sea, una granizada para un cultivo en una época donde está en floración es un garrón, porque el granizo rompe la flor y al romper la flor, por ejemplo, se puede perder toda la formación de futuros frutos, por ejemplo, de manzanas, de peras, que esto pasa sobre todo en el Alto Valle Río Negro, o en esta época del año también en la zona de Mendoza, que es la floración de la vid. Entonces, digamos que es uno de los eventos violentos asociados con las precipitaciones muy característico de nuestro país. Las precipitaciones tienen tres orígenes, ¿sí? Em, y ese origen va a estar asociado directamente al área donde estamos analizando la formación de las precipitaciones. Entonces, el primer grupo de precipitaciones son las precipitaciones convectivas. Estas son características de latitudes bajas, es decir, de zonas cálidas, de zonas cercanas al Ecuador. Como la temperatura diaria es muy elevada, se produce una intensa evaporación, condensación y posterior precipitación en el lugar. Entonces ustedes tienen que ver este recorrido, que no tiene que ver con movimiento de masas de aire, sino tiene que ver con las altas temperaturas que provocan evaporación, condensación y precipitación. Estas son las lluvias típicas de Brasil y del Caribe. Yo no conozco, no fui, pero mucha gente que va de vacaciones ya sabe que van a la playa, de repente se nubla todo, llueve y enseguida se va el sol y se puede seguir. Pero que son precipitaciones que ocurren casi cotidianamente, sobre todo cuando son los meses que hay mayor temperatura. Bien, estas son un grupo entonces, precipitaciones convectivas o de convección propia de los climas cálidos, es decir, en latitudes bajas. Vamos con otro grupo de precipitaciones. Estas son las precipitaciones orográficas. Y acá es muy importante que tengan en cuenta. Los relieves, como ustedes ya saben, facilitan o dificultan el pasaje de vientos húmedos. Entonces, fíjense, cuando un viento húmedo se encuentra con un relieve, lo que va a realizar es un proceso de ascenso. A medida que asciende, como ustedes saben, la temperatura baja. Va a producir condensación y precipitación. Primero, lluvias en los primeros escalones altitudinales. En los escalones más elevados, la precipitación lógicamente va a ser sólida, principalmente de nieves, que va a contribuir a la formación de glaciares en las cimas de las montañas. Ahora bien, si ustedes miran el esquema que yo les estoy presentando, lo que se van a dar cuenta que una vez que los vientos logren atravesar esa barrera orográfica, es decir, esa cordillera, los vientos van a pasar secos. Entonces, yo puedo identificar perfectamente una ladera de barlovento, que es la que recibe el viento húmedo. Va a ser, obviamente va a tener todo un ecosistema asociado a esa humedad. Y una ladera de sotavento, que como ustedes ven, al tener viento seco, también voy a tener un ecosistema asociado a la falta de agua.
Quiere decir que las precipitaciones orográficas se producen como consecuencia de la presencia de un relieve elevado que va a provocar, lógicamente, que en una ladera sea muy lluviosa y la otra ladera no. El último grupo son las nuestras, las dejé al final por eso. Se llaman precipitaciones de choque o frente. Bien, esto es re común y si ustedes lo piensan en Buenos Aires, sobre todo en el verano, es re obvio lo que les voy a decir. Cuando hace mucho calor en el verano, nosotros nunca decimos, ay, por favor, que baje la temperatura. Nosotros decimos, ay, por favor, que llueva. ¿Cuándo llueve? ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros sabemos que una vez que llovió, la temperatura baja. Pasa en los climas de las latitudes medias. Estas son precipitaciones típicas de clima templado. Fíjense, cuando hace mucho calor, sobre todo en el verano, se instala en Buenos Aires. Explico en Buenos Aires porque me parece que es más fácil que ustedes lo puedan identificar, pero esto también pasa en el Mississippi, pasa en Estados Unidos, porque estas precipitaciones son las típicas de los climas templados. Cuando hace mucho calor, se instala en la ciudad una masa de aire cálido y húmedo. No se olviden que Buenos Aires está a orillas del río más ancho del mundo, que es el Río de la Plata. Por lo tanto, si hay algo que caracteriza a nuestra región es la gran humedad. Entonces, en el verano se instala sobre Buenos Aires una masa de aire cálido y húmedo. Y la presión es baja. Esa presión baja va a estar atrayendo aire frío y seco que viene de la Patagonia. Como el aire frío y seco va a ser más denso y se va a meter por debajo del aire cálido y húmedo y lo va a obligar a ascender. Obvio, entienden lo que pasa. Mientras la masa cálida y húmeda es obligada a ascender, la temperatura baja. Entonces se produce condensación y precipitación. Entonces, este es el famoso frente, ¿entienden? Porque hay un encuentro de un frente cálido y húmedo con un frente frío y seco. Va a llover intensamente, 3 o 4 horas. Fuerte. La lluvia de verano, a diferencia de la lluvia de invierno, es con gota muy gruesa, muy fuerte y lo que va a ocurrir es que una vez que cesa las precipitaciones, se instala la masa de aire frío y seco y la temperatura va a bajar. Este fenómeno que yo les estoy describiendo es re característico de Buenos Aires, sobre todo en el verano. ¿Sí? Bien, entonces 3 tipos de precipitaciones. Precipitaciones convectivas, que son las características de los climas cálidos. Precipitaciones de choque o frente, que son las características de los climas templados. Precipitaciones orográficas, que son las características de, de las zonas con relieves elevados. Y entiendan ustedes que la presencia de un relieve me va a generar indudablemente un área de muchas precipitaciones y un área en la cual no precipita, porque estoy hablando de una ladera de barlovento y una ladera de sotavento. Una ladera de barlovento húmeda y una ladera de sotavento seca. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a analizar el mapa de precipitaciones del continente americano. Las precipitaciones, ya les conté yo en la primera clase, que se clasifican según el monto anual y generalmente es en milímetros por medio de un pluviómetro. Las zonas que tienen precipitaciones menores a 250 milímetros, vamos a decir que son zonas de precipitaciones escasas. Las que tienen entre 250 y 500 son zonas de precipitaciones insuficientes. Las que tienen entre 500 y 1000 son zonas de precipitaciones suficientes. Entre 1000 y 3000, zonas de precipitaciones abundantes.
y las que tienen más de 3.000 milímetros, que es un montón, porque 3.000 milímetros son 3 metros. Es decir, que llueve a lo largo del año 3 metros, es una banda, es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Son zonas de precipitaciones excesivas. Vamos a empezar con las excesivas. Es lógico, fíjense dónde están. ¿Las ven ahí? En el Ecuador. Entonces, estas precipitaciones excesivas van a ser consecuencia de la llegada de vientos alisios que se originan en los océanos, que son vientos muy húmedos, ya lo dijimos antes, pero además en una zona ecuatorial hay elevada temperatura, por lo tanto va a haber muchísima evaporación, así que también estas precipitaciones de clima cálido serán de origen convectivo como habíamos analizado en la diapositiva anterior. Fíjense que acompañando a las precipitaciones excesivas aparecen las precipitaciones abundantes. Bien marcado, ¿no? Bien marcado en el este del continente americano. Recontra notable. Precipitaciones entre 1.000 y 1.300 y 3.000 milímetros. ¿Qué puede aparecer? ¿Qué puede aparecer en estas zonas de precipitaciones abundantes? Algún tipo de estacionalidad. Lo que suele ocurrir en esta región que les estoy señalando es que las precipitaciones suelen ser mayores durante el solsticio de verano. Es decir, para el caso de Brasil, acá va a ser el solsticio de enero. Para el caso de la zona de México, ¿sí? México, eh, América Central, la Florida, qué sé yo, esa zona va a ser en julio. Habiendo aclarado esto, yo creo que no hay mucho más para decir con respecto a esta zona que estoy hablando de precipitaciones excesivas o abundantes. Los que sí les tendría que llamar recontra la atención es esto que está acá. Acá hay un despelote, porque fíjense, ya estoy hablando de aproximadamente 60 grados norte. Por lo tanto, la temperatura es baja. ¿Cómo es que, teniendo poca evaporación, tenga tantas precipitaciones? Bueno, obviamente esto está afectado por el anticiclón de Hawái. No van a ser los vientos alisios, porque fíjense que estamos hablando de los vientos occidentales que se originan en Hawái y se dirigen hacia Aleutianas. Ahora bien, nuevamente la pregunta, ¿por qué precipitaciones excesivas en este lugar? Bueno, la respuesta está acá. Miren el mapa. Tienen una corriente cálida recorriendo una zona fría. Por lo tanto, la corriente cálida va a elevar la temperatura, va a recargar los vientos de humedad. Entonces, estos vientos occidentales, que lleguen a esta costa de Estados Unidos, Canadá, van a estar influenciados por la corriente cálida de Kuroshio y de Alaska, por lo tanto van a estar recargados de humedad. Y sumando a eso, todo el oeste está recorrido por una gran masa cordillerana que se llama macizo plegado del oeste, y en este caso específicamente las cadenas de la costa. Quiere decir que en esta zona las precipitaciones van a ser de tipo orográficas. Y más allá, fíjense, los vientos van a pasar secos. No tengo un lugar que se dé esto tan marcado que están viendo acá en América. El otro lugar muy húmedo es el sur de Chile, ¿lo ven ahí? El sur de Chile y un poquitito de los Andes patagónicos de la Argentina. Poquitito, mucho más húmedo el sur de Chile. Sí, en vez de pasar una corriente fría, como es la corriente del Perú, pasar una corriente cálida, bueno, toda esta zona sería infinitamente más húmeda como lo que están viendo acá. Entonces, precipitaciones orográficas todo el año, precipitaciones orográficas todo el año. Precipitaciones estas excesivas todo el año, ¿sí? Precipitaciones en este caso, que estoy señalando acá, abundantes
pero con un incremento en el solsticio de verano. Quiere decir que para el hemisferio norte va a ser en julio y para el hemisferio sur va a ser en enero. Una vez que explicamos las precipitaciones abundantes, aparecen las precipitaciones suficientes, que son las precipitaciones de Buenos Aires. Buenos Aires, chicos, tiene en promedio 100 días lluviosos, la ciudad de Buenos Aires. Así que fíjense que este año fue un año que prácticamente no llovió. Pero si ustedes se ponen a pensar, de cada 3 días en Buenos Aires, uno llueve. Y las tiene repartidas perfectamente a lo largo del año. Entonces eso va a generar que sea una ventaja comparativa enorme en la hora de la producción agrícola, sobre todo en la llanura pampeana. ¿Qué pasa con los vientos? Tienen este comportamiento, ¿no? A medida que recorren el continente, van perdiendo su humedad hasta quedar secos. En zonas costeras, generalmente llueve todo el año porque está bajo la influencia de los vientos permanentes. Ahora bien, cuando yo me adentro en el continente y sobre todo en Norteamérica, vamos a ver que las precipitaciones se van a concentrar específicamente en una estación. ¿Y en qué estación va a ser? Va a ser en el verano, es decir, en julio. ¿Por qué? ¿Qué pasa en julio? La temperatura es alta, la presión es baja, se va a formar un ciclón, el ciclón de Manitoba estacionario, que va a desviar los vientos del anticiclón de Azores. Quiere decir que en estas zonas que estoy señalando con el cursor, que son zonas de precipitaciones suficientes a insuficientes, las precipitaciones van a estar concentradas mayoritariamente en el verano. Algunos lugares pueden hasta presentar una estación seca. ¿Sí? Fíjense que después ya aparecen las zonas de precipitaciones escasas. Son lógicas, si ustedes se ponen a pensar. ¿Dónde hay precipitaciones escasas? Precipitaciones escasas hay cercana a los polos. ¿Y por qué cercana a los polos? Bueno, porque la temperatura es muy baja, por lo tanto, la evaporación también va a ser muy baja. Entonces, al haber escasa evaporación, vamos a ver que se tratan de grandes desiertos helados. Después, seguro que les va a llamar la atención toda esta zona de desiertos que están viendo acá. Bueno, acá es fácil. La locura de California, ¿no? Que es una península, pero prácticamente no llueve. ¿Cómo explico yo que en una zona rodeada de masas oceánicas, como es una península, no precipite? Nuevamente, la respuesta está en el mapa de corrientes. Tenemos ahí hinchando los cocos a la corriente de California. Es una corriente fría recorriendo una zona templada cálida. Lo que va a provocar esta corriente es que precipite sobre el océano. Y los vientos más allá de las corrientes van a pasar secos. Y después, esto es para explicar lo que está pasando, en este caso acá en California. Pero acá, en el interior del continente, ¿lo ven ahí? Esto es un desierto costero. Pero esto no es un desierto costero. Acá lo que está ocurriendo es lo siguiente. Los vientos del anticiclón de Hawái no atraviesan la cordillera. ¿Por qué? Porque la cordillera provoca que precipite a barlovento y a sotavento los vientos pasan secos. Entonces fíjense, estos son desiertos interiores dentro de las mesetas que conforman el macizo plegado del oeste. Entonces, muy importante que tengan ustedes esto en cuenta. Los vientos permanentes del anticiclón de Hawái solamente afectan la zona costera. Más allá de la zona costera, los vientos pasan secos. Y ustedes me van a decir, bueno, che, pero estas precipitaciones que yo veo acá, ¿cómo ocurren o por qué se desarrollan? Por la llegada de los vientos del anticiclón de Azores, cada vez más debilitados a medida que van recorriendo el continente. ¿Precipita mucho acá? Sí, de manera abundante. ¿Acá? De manera suficiente. ¿Acá todo el año? Sí. ¿Y acá? Sí, pero acá ya no. Acá ya más
en julio. Y acá, donde estoy marcando, únicamente en julio. ¿Está? Porque toda esta zona está influenciada por el centro estacionario de Manitoba, que en enero será un anticiclón que emite vientos secos y en julio será un ciclón que va a provocar el desvío de los vientos del anticiclón de Azores. ¿Qué pasa en el hemisferio sur? Bueno, bastante parecido. Miren esta zona de semidesierto a orillas del Océano Pacífico. Nuevamente, esto es el desierto de Atacama y se forma, es un desierto costero. Se forma porque la corriente del Perú va a provocar que los vientos alisios pierdan su humedad sobre el océano, es decir, llueve sobre el océano y los vientos pasan secos. La cordillera de los Andes, enorme, majestuosa, la segunda cordillera más alta del mundo después de la cordillera del Himalaya, va a impedir que los vientos del Pacífico afecten al continente americano. Únicamente lo van a afectar en la zona costera. Más allá de la cordillera de los Andes, vamos a ver que los vientos pasan secos. Y este es el origen de esta zona que ustedes están viendo acá, que se denomina diagonal árida. Bien, espero que no tengan ninguna duda. Me escriben cualquier cosa. Espero todas sus preguntas. Les mando un beso enorme. Chau, chau.